La República Argentina, la República de Chile y la República Federativa de Brasil durante muchos años han sido catalogados como los tres países más ricos y prestigiosos del subcontinente sudamericano. Estos países a lo largo de su historia han tenido un historial de rivalidades y competencias entre ellos, como la cuestión de la plata, en donde Argentina y Brasil compitieron en múltiples conflictos para ver quién era la potencia dominante en la región del Río de la Plata, o la partición de la Patagonia, en donde Chile y Argentina compitieron y tuvieron múltiples tensiones por el territorio de la Patagonia y sus islas más australes. Un episodio muy poco conocido fue cuando a principios del siglo XX estos tres países tuvieron una carrera naval armamentista y compitieron por ver quién de los tres tenía la mejor y la más poderosa armada naval. A principios del siglo XX, la Armada Militar de Brasil se encontraba en muy malas condiciones. Desde la abolición de la monarquía en 1889 y algunas siguientes revueltas navales, la armada de este país comenzó a quedarse obsoleta. Mientras tanto, sus vecinos Argentina y Chile recién habían salido de una competencia naval entre ellos, y por consiguiente sus armadas estaban notablemente más modernizadas y avanzadas. Brasil no quería quedarse atrás, no solo en un eventual conflicto, sino en el ámbito internacional, ya que el gobierno brasilero sostenía que una poderosa armada era clave para consolidar el prestigio y la posición de Brasil como una potencia mundial. Este momento coincidió con un apogeo en las exportaciones de café y caucho, por lo que Brasil tenía suficiente dinero para costearse ambiciosos proyectos navales. En 1905, Brasil se puso en contacto con una compañía británica de astilleros y comenzó a planear cómo serían los nuevos navíos. Sin embargo, un año después, el Reino Unido le presentó al mundo a su nuevo y revolucionario HMS Dreadnought, un nuevo modelo de acorazado que combinaba una gran velocidad con una increíble potencia de fuego. Una auténtica máquina de guerra que inmediatamente volvió obsoletos a todos los demás barcos de guerra existentes hasta ese momento. Ese mismo año, 1906, Brasil se decidió y le comisionó a los británicos 6 destructores, 12 torpederos, 3 submarinos y los más importantes, 2 acorazados tipo Dreadnought, el Minas Gerais y el Sao Paulo. A partir de este momento, Brasil era el tercer país en todo el mundo en empezar a desarrollar acorazados tipo Dreadnought, solo detrás del Reino Unido y de los Estados Unidos. Esto puso a la Armada de Brasil entre las 10 más poderosas del mundo, y por supuesto puso alerta a su vecino Argentina, cuyo gobierno afirmó que cualquiera de estos 2 nuevos navíos brasileros podían destruir completamente la Armada de Argentina y a la Armada de Chile. En 1908, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Estanislao Ceballos, propuso al Congreso de que Argentina exigiera a Brasil uno de sus 2 navíos, para así asegurar el balance de poder entre estos 2 países, y de Brasil rehusarse, Argentina invadiría militarmente el sur de Brasil y capturaría Río de Janeiro. Sin embargo, este descabellado plan terminó filtrándose y creando un escándalo, por lo que Ceballos tuvo que renunciar. Argentina no iba a invadir a Brasil, pero tampoco iba a quedarse atrás en la ya comenzada carrera naval, así que también comenzó a barajear el desarrollo de sus acorazados tipo Dreadnought. Sin embargo, Argentina no tenía tanto presupuesto como Brasil y tardó unos años más en encontrar una compañía que no les cobrara tan caro para construir dichos barcos. En 1910, finalmente le comisionó una compañía estadounidense de astilleros sus 2 acorazados tipo Dreadnought, el Ara Rivadavia y el Ara Moreno. Por supuesto que Chile también se puso alerta por la adquisición de estas máquinas de guerra por parte de Brasil y de Argentina. Sin embargo, el terremoto de Valparaíso de 1906 y la caída del precio del salitre en 1907 hizo que este país no pudiera ordenar antes sus barcos para estar a la par con sus vecinos. Sin embargo, la alerta chilena no fue solo por Argentina y Brasil, sino también por Perú, quien se encontraba haciendo algunas adquisiciones militares y tenía algún tipo de sentimiento revanchista sobre los territorios chilenos de Tacna y Arica. En 1911, Chile contactó con la misma compañía británica que construyó los acorazados brasileros y le comisionó el almirante La Torre y el almirante Cochrane, los 2 acorazados tipo Dreadnought chilenos.
Finalmente los acorazados brasileños Minas Gerais y Sao Paulo fueron completados y entraron en servicio en 1910, 3 años después de su comisión. En este momento Brasil había ordenado un tercer acorazado, el Río de Janeiro, pero su condición económica empeoró, sumado a algunas revueltas internas dentro de la armada. Decidieron cancelar este proyecto y vendieron el barco en construcción al Imperio Otomano en 1913. Argentina por su parte no la tuvo tan fácil, y al comisionar un servicio más barato, obviamente la calidad fue más baja. Los acorazados Rivadavia y Moreno fueron completados y entraron en servicio en 1915, 5 años después de su comisión. Los argentinos tenían planeado construir un tercer acorazado en caso de que los brasileños construyeran un tercero, pero esto nunca ocurrió. Chile fue el que corrió con menos suerte. Debido a su tardía comisión, la construcción de estos acorazados chilenos coincidió con la Primera Guerra Mundial, y el Reino Unido le compró estos barcos a Chile para participar en esta guerra. El almirante Latorre fue renombrado como HMS Canadá, y el almirante Cochrane fue renombrado como HMS Eagle, y fue convertido en un portaaviones. Después de la guerra, Chile volvió a recomprar el almirante Latorre y finalmente entró en servicio en 1920, 9 años después de su comisión. No recompró el almirante Cochrane ya que Chile no estaba interesado en un portaaviones, pero para compensar esto, el Reino Unido le vendió a Chile una flota de destructores y submarinos a buen precio. A pesar de todo esto, de toda la carrera naval armamentista, el almirante Latorre fue el acorazado más grande y poderoso de todos. Las demás armadas de Sudamérica también se dieron cuenta de esta competencia y no quisieron quedarse atrás. Pero debido a que en ese momento no tenían las mismas riquezas de Argentina, Brasil o Chile, no podían darse el lujo de adquirir los poderosos dreadnoughts. Perú, como ya mencionamos, comisionó al Reino Unido el BAP Almirante Grau y el BAP Coronel Bolognesi en 1905, 2 poderosos cruceros. Uruguay por su parte le comisionó a Alemania el poderoso cañonero Uruguay en 1908. Y Venezuela le compró a los Estados Unidos un poderoso crucero protegido, veterano de la guerra hispano-estadounidense, el USS Isla de Cuba, que renombró como Mariscal Sucre. Después de la Primera Guerra Mundial, en el mundo entero hubo un clima de desarme y desmilitarización, lo que causó que rápidamente la carrera naval armamentista sudamericana terminara, y Argentina, Brasil y Chile firmaran el pacto ABC. Sin embargo, sigue siendo interesante la historia de cuando los países de esta región compitieron entre sí y tuvieron en sus armadas algunos de los que fueron en su momento los barcos más poderosos del mundo. Hey, si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.